Colombianos, bueno, esta semana está en un revuelo porque Gustavo Petro por decreto aumentó el salario mínimo en 9,54%. Pero más allá de hablar del salario mínimo, yo quiero colocarlos en contexto. Yo soy de los que pienso que Colombia debería tener aún más, o sea, un salario mínimo más alto, pero también tendría que tener equilibrio con las empresas. Ya les voy a explicar por qué. Cuando usted se da cuenta, nosotros en Sudamérica somos en este momento el quinto país con el salario más alto, o sea, estamos lejos todavía. El primero es Uruguay, va a hablar en dólares, que tiene el salario mínimo más alto con $556. Segundo, Chile con 532. Tercero, Ecuador con $460. Cuarto, Paraguay, nos gana hasta Paraguay con $372. Y ahí sigue Colombia con $370. Después viene Bolivia con 362, Perú con 270, Brasil con 260, Argentina, estos países socialistas que fueron gobernados por la izquierda en la cola, como siempre. Argentina $163 y Venezuela pues ni entrará en el ranking, pero pagan $3,56. $3 en Venezuela el salario mínimo. Entonces cuando usted analiza esto, ¿qué es lo más justo? Pues para Gustavo Petro es muy fácil aumentar el salario mínimo como le dé la gana, lo mismo que hizo Chávez. Chávez aumentó el salario mínimo y lo puso allá en las nubes, pues no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque a los 2 o 3 años el país ya estaba quebrado. Y es que cuando usted le empieza a colocar impuestos a las empresas, cuando usted empieza a ahorcar las empresas, pues las empresas se desangran y lo primero que hacen es cerrar. Y si una empresa cierra, pues ¿qué pasa con los empleados? Por más salario mínimo alto que venga, pues ya no va a haber salario mínimo. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? Mire la informalidad en Colombia. 22,8 millones de empleos hay en Colombia. Y más o menos 13 millones son informales. ¿Qué quiere decir que son informales? Que no le pagan una prima, que no le pagan cesantías, que no le pagan salud. O sea, hay gente que la contratan por día. Venga, trabaje acá, le pago 50.000 por el día, 40.000. Eso si usted ya bandece con lo otro. Eso es un trabajo informal y 13 millones de colombianos están en ese cuento. Y mire lo más triste cuando usted empieza a ver. ¿Cuánto vale a un empresario tener un empleado ya con el salario mínimo aumentado para el próximo año? ¿Cuánto le va a costar? Salario mínimo que 2.423.000, un auxilio de transporte de 200.000, o sea, en total sería 1.623.500 pesos que daría el salario mínimo. La seguridad social le representaría o sea, al empleador 120.000 pesos de salud, 170.000 de pensiones, de ARL más o menos 99.000 pesos, de caja de compensación 56.000. Las cesantías son 135.000 pesos más o menos, intereses de cesantías 16.000, prima de servicio 137. Esto le estoy hablando de manera mensual, o sea, esto es mensual. Total de seguridad social con todo, con vacaciones y todo, 346.000. O sea que en total, no, el salario mínimo, para usted sostener una persona con el salario mínimo en Colombia a un empleado, o sea, a una empresa, le cuesta 2.417.403 pesos. O sea, va a ser muy difícil tener trabajos formales. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque a una empresa, por eso es que hay tanta evasión, por eso es que la gente no cumple la regla. Entonces, aquí es muy claro. El problema no es subir el salario por las nubes. Es más, o sea, el salario debería ser justo. Y ojalá los empresarios que puedan pagarle lo justo a los trabajadores, pues que le paguen bien, que si tienen con qué pagarle más del salario mínimo, que lo hagan. Yo fui empleado y yo sé que una vez no le pagan lo justo. Y cuando uno ve esos aumentos, pues uno celebra porque uno ya, ay no, antes me van a pagar más. Pero uno tiene que pensar en lo que va a venir para Colombia. Tenemos que pensar de manera global de lo que se viene. Y es que muchas empresas, las medianas empresas más que todo, son las que se van a ver damnificadas con todo esto. Porque las grandes empresas, muchas de ellas ya pagan por encima del salario mínimo. Entonces es muy tremendo lo que se está viviendo en Colombia. Y ahí les dejo el análisis del... Yo no voy a criticar a Petro,
con el tema de que subió el salario 9,54%, porque Duque en el 2021 lo subió más del 10%. Entonces nosotros no podemos ser injustos. Ah, si Petro lo sube es malo y si Duque lo sube es bueno. No, tenemos que ser justos. Aquí el problema es que los gobiernos tienen ahorcadas a las empresas con tanto impuesto. Bájenle a los impuestos a las empresas. Denle la oportunidad a las empresas de salir adelante, que son las generadoras de riqueza. Porque es que como Petro nunca ha hecho, nunca ha pagado una nómina. Petro nunca ha tenido empresa. Para él es muy fácil decir, páguenles eso, páguenles lo justo. Sí, pero ese no es el punto, porque usted mismo le está colocando impuestos, está generando reformas tributarias, más impuestos, más impuestos. Entonces la incoherencia de este gobierno no tiene límites. Ahí les dejo el análisis del salario mínimo. ¿Usted qué piensa? Los leo. Me gustaría saber qué piensa.